La película comienza mostrando a Jimmy Cullen, un preso corpulento y robusto, que observa fijamente una foto de él y su hermano en la pared de su celda. Poco después, un director llega y saca a Jimmy de su celda, ya que es su día de libertad tras tantos años en prisión. Antes de ser liberado, a Jimmy se le pide que se presente ante el director, quien le aconseja comenzar un nuevo capítulo en su vida, siendo un buen ciudadano que obedezca las leyes y regulaciones del país. Sin embargo, a Jimmy no le importa lo que el hombre dice, pues no puede esperar a salir de allí. Mientras tanto, en otro lugar, se observa a un oficial de policía corrupto, llamado Slade Humphries, realizando transacciones con un traficante de drogas. Slade es adicto a las drogas y, con frecuencia, recibe suministros de sustancias ilegales. Tras su liberación de prisión, Jimmy, apodado Driver, recupera su Chevrolet Chevelle de 1970, una pistola y el expediente informativo de un hombre que es su objetivo. Jimmy pisa el acelerador de inmediato rumbo a su destino, ubicado en Bakersfield, California. Con pasos firmes y acompañado de una sed de venganza que crece en su interior, Jimmy entra en un edificio de oficinas y mata al instante a un hombre cuya información estaba en el expediente. Después de eliminar a su primer objetivo, Jimmy se dirige directamente a ver a Roy Groney, un hombre que le proporcionó el coche y la pistola. Roy es un informante confiable, y Jimmy lo obliga a darle información sobre sus otros objetivos, ya que se trata de una misión de venganza que había preparado durante su condena en prisión. A Roy, a quien no le gusta ser amenazado, le llama a su guardaespaldas para que golpee a Jimmy, pero cuando éste descubre que Jimmy es el fantasma, el criminal más temido de su época, ambos huyen, dejando a Roy en esa situación. Sin otra opción y temiendo por su vida, Roy finalmente revela toda la información sobre los objetivos de Jimmy. Mientras Jimmy se apresura a cazar a sus objetivos, Slade y la policía comienzan a investigar el primer asesinato que cometió Jimmy tras salir de prisión. En otro lugar, un hombre apodado el Asesino, que trabaja como sicario, recibe una misión de un cliente para matar a Jimmy. El asesino acepta el encargo de inmediato y se prepara para cumplir su misión. Durante la investigación, Slade se asocia con la detective Cicero, una mujer que logra obtener información sobre el autor, nada menos que Jimmy. La detective revela que Jimmy estuvo involucrado en un gran robo y que fue apodado Driver por sus habilidades de conducción tan confiables. En aquel entonces, cuando Jimmy y su banda lograron escapar, fueron emboscados por otro grupo de ladrones que mataron a varios miembros de su equipo, incluido el hermano Hus, brutalmente asesinado ante sus propios ojos. Tras eso, a Jimmy le disparan en la cabeza. Los ladrones piensan que está muerto, pero un equipo de médicos lo rescata, le coloca una placa de hierro en el cráneo y luego lo envían a prisión. La detective Cicero concluye que Jimmy podría querer vengarse una vez salga de la cárcel. Mientras tanto, Jimmy logra encontrar la ubicación de su siguiente objetivo, Kenneth Tyson, un hombre de mediana edad que grabó la emboscada y el asesinato. Sin que Jimmy lo supiera, el asesino también lo acecha. Tras encontrar y eliminar a su objetivo, Jimmy se retira de inmediato, pero es interceptado por el asesino, con quien se enfrasca en un tiroteo. Jimmy logra escapar sin herir a nadie, lo que hace que el asesino se dé cuenta de que Jimmy solo mata a sus objetivos y no daña a quienes no tienen relación con su misión de venganza. Esto afecta al asesino a nivel filosófico y comienza a tomar la tarea de manera personal. Después, Jimmy visita a su exnovia, quien sabe que él está eliminando a los involucrados en el vídeo. Al principio, la mujer se muestra molesta porque Jimmy la había ignorado. Jimmy le explica que debía hacer todo aquello para protegerla a ella y a su hijo nonato. Con lágrimas en los ojos, ella le confiesa que abortó a su hijo y decide empezar una nueva vida con otro hombre para alcanzar su felicidad. Tras aclarar todo, le desea lo mejor, y Jimmy se apresura a continuar su misión de venganza. En un club de striptease en Nevada, Jimmy encuentra a su siguiente objetivo, un hombre llamado Ovis Nixon, y se involucra en una acalorada pelea con él. Jimmy logra apuñalarlo y abandona el lugar de inmediato. Al día siguiente, a través de un noticiero radial, Jimmy se entera de que Nixon no ha muerto y se encuentra en estado crítico en el hospital. Al saber esto, Jimmy regresa para completar su misión. Mientras tanto, Slade, al saber que Jimmy fue quien apuñaló a Nixon en el club, se apresura al hospital, convencido de que Jimmy estará allí para acabar con Nixon. Por su parte, el cliente del asesino le informa sobre la ubicación de Jimmy, quien se dirige al hospital para cumplir su objetivo.
Al llegar, Jimmy se encamina directamente a la sala de operaciones y, sin la menor piedad, mata a Nixon en el acto. Al oír disparos, Slade corre hacia el lugar y ve a Jimmy huir. Inmediatamente, lo persigue y se desata un tiroteo que daña el sistema de iluminación. Jimmy logra acorralar a Slade y le apunta con una pistola, pero justo cuando se apagan las luces, Jimmy desaparece, pues según sus principios, no daña a nadie que no sea su objetivo. Después de escapar exitosamente del hospital, Jimmy conduce su coche a alta velocidad y se da cuenta de que el asesino lo sigue. Una persecución a gran velocidad por la autopista es inevitable. Con su habilidad como driver, Jimmy logra acorralar al asesino. Sin embargo, a diferencia de Jimmy, que se dedica únicamente a matar a sus objetivos, el asesino, como sicario, debe cumplir su misión. Dispara contra Jimmy, pero falla y solo impacta en su cuello. Tras la persecución con el asesino, Jimmy visita la casa de sus padres con la intención de matar a su padre. Jimmy cree que su padre organizó el asesinato de él y de su hermano Gary tras negarse a compartir el dinero robado en un atraco a un banco. Mientras su madre le atiende las heridas, intenta convencerlo de que su padre no haría algo así, ya que todos saben que lo quiere mucho a Gary, incluso más que a él. Por ello, es imposible que haya planeado el asesinato del hijo a quien tanto amaba. Jimmy se da cuenta entonces de que probablemente fue la novia de Gary quien los tendió la trampa. Después, Jimmy continúa su misión de eliminar a su último objetivo, Alexander Gerrod, quien ahora trabaja como evangelista itinerante. Durante su cruzada de venganza, Jimmy escucha frecuentemente transmisiones radiales en las que se exponen las conferencias espirituales de Gerrod sobre actos pecaminosos como el robo, el asesinato y la venganza, además de los peligros del rencor y el odio que se acumula en el pecho. En otro lugar, la policía parece elogiar a Slade por acorralar a Jimmy y rastrearlo. Slade le revela a la detective Cicero que los objetivos que mató Jimmy estuvieron involucrados en un robo, y que solo quedó una persona con vida. Luego, se apresura a evitar que Jimmy elimine a ese hombre. No solo Slade, sino que el asesino también parece dirigirse al lugar tras recibir información de su cliente. Jimmy se dirige al lugar donde Gerrod está predicando y es recibido por numerosos fieles, visiblemente conmovidos por el mensaje del predicador, quien en otro tiempo fue ladrón y asesino. Se descubre que Gerrod sabía de los asesinatos de sus compañeros. A propósito, impartía conferencias sobre la venganza y el rencor para que Jimmy lo escuchara en la radio del coche. Posteriormente, Gerrod aparta a Jimmy de la multitud y le confiesa, entre sollozos, que se ha arrepentido y cambiado de vida, suplicándole perdón. Jimmy le apunta con una pistola, pero tras escuchar todas sus confesiones y aparentemente sinceras disculpas, decide dejarlo vivir y regresa al lugar de la predicación. Allí, se sienta solo, contemplando todas sus acciones y pecados. Poco después, el asesino llega y le apunta con una pistola a Jimmy, que examina las fotos de los objetivos que ha eliminado. El asesino le dice entonces que cumplirá su misión de matarlo, y añade que aún queda un miembro de la banda responsable de la muerte de Gary y sus compañeros, alguien que sabe que Jimmy volverá por venganza y a quien se le asignó la tarea de eliminar. En otro lugar, la detective Cicero descubre que aún hay otra persona involucrada en el incidente que mató a Gary y logra identificar al verdadero hombre que disparó a Jimmy. Se apresura al lugar donde Gerrod estaba predicando para capturarlo. Mientras el asesino y Jimmy se enfrentan, Slade entra y le apunta con una pistola a Jimmy. Luego, Slade le dispara en la cabeza, revelando que fue él quien disparó a Jimmy en el vídeo y el cerebro detrás del asesinato de Gary y su banda. Slade se entera, a través de la novia de Gary, de su exitoso robo y tiene la intención de quedarse con el botín. El asesino huye del lugar. Slade lo persigue y le ofrece dinero por su trabajo, pero el asesino se niega y le dice que nunca más lo contacte. Pensando que todo ha terminado, Slade llama a su esposa, quien resulta ser la informante, la novia de Gary. Pero entonces, el hombre es disparado por Jimmy, quien aparentemente sobrevive gracias a la placa de metal implantada en su cráneo. La película concluye mostrando a la detective Cicero llegando finalmente a la escena tras la partida de Jimmy, y a la mujer encubriendo deliberadamente la implicación de Slade. Luego, Jimmy esparce las cenizas de Gary en el mar y se dirige hacia el atardecer. Al mismo tiempo, Gerrod inicia un sermón sobre el perdón. Al final, el odio y la venganza solo traen miseria, no solo a la víctima, sino también a quien lo alberga. Perdonar es, sin duda, muy difícil,
especialmente cuando alguien nos hiere hasta desmoronarnos física y mentalmente. Sin embargo, a veces, dejar ir todo ese odio y eliminar los rencores es la única manera de seguir adelante y alcanzar la paz interior y exterior. Fin de la película.